Estoy saludando a todos mis hermanos de una manera muy afectuosa y cariñosa. Quiero compartir algo, hermanos, que considero muy importante. Un tema acerca del nicolaísmo. Bueno, hermanos, las obras de los nicolaitas están relacionadas con la jerarquía entre los santos, o sea, creyentes, donde algunos se convierten ¿en qué? En gobernantes de los demás. Digamos que es una casta intermediadora. Hermanos, la palabra Nicolaitas es una latinización de la voz griega Nicolatai, cuya raíz es de dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico significa conquistador o estar sobre otros, y Laos quiere decir gente común, seglares o laicos. Nicolaos, pues, amados hermanos, significa conquistador de gente común, persona que está sobre los laicos. Hermanos, y laicos tiene una definición castellana que equivale a ignorantes o sin conocimiento. Tremendo. La palabra Nicolaitas, amados hermanos, se refiere a un grupo de personas que se consideran a sí mismos superiores a los creyentes comunes por su alto grado de autoridad. Esto lo vemos en gran parte de las congregaciones cristianas que comúnmente conocemos, que al fin y al cabo son religiones. ¿Y dónde se inició? En el catolicismo. Y luego pasó ¿a dónde? Al protestantismo. Amados, y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, aborrece las obras y el proceder de los nicolaitas. O sea, amados hermanos, tú y yo debemos aborrecer lo que el Señor aborrece. Bueno, mis amados hermanos, vamos para la segunda parte sobre el tema el nicolaísmo. Recordemos que este concepto jerárquico es antibíblico. Mira lo que dice Romanos 12:3 y nos exhorta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y dice Pablo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos queridos, ¿cómo podríamos discernir este versículo? Mira, hermano, para desarrollar un ambiente sano y una vida adecuada en la iglesia y en la reunión de los santos, lo primero que debemos derribar es la alta estima que tenemos de nosotros mismos. No perder, por favor, la cordura. Mira, amada familia, todos los elementos negativos que nos conduzcan a ser superiores deben ser absorbidos por la vida de Cristo. Y así, amada familia, mantenernos equilibrados para no romper el orden divino. Hermanos, todos sin excepción somos iguales. Todos tenemos la posición de hijos. Mira, familia, y si somos hijos, somos herederos. Hermanos, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo y todos herederos. Gálatas 3:28. Hermanos, el nicolaísmo constituye entonces un nivel jerárquico establecido y perpetuado por el catolicismo y por el protestantismo, o sea, los evangélicos. Pero durante la era de la iglesia primitiva surgieron los nicolaitas como una clase mediadora, la cual corrompió el propósito de Dios de que todos seamos sacerdotes. De acuerdo con la historia de la iglesia, esta jerarquía mediadora la adoptó la iglesia católica y fue más adelante asumido por los protestantes evangélicos. Mira, hermanos queridos, esta odiosa jerarquía, ¿por qué es odiosa? En los tiempos modernos absorbieron, hermanos, todas las funciones de la iglesia
en cuanto a los dones y ministerios. Entonces usurparon el derecho que tienen todos los santos, o sea, los creyentes, de poderle servir a Dios como sacerdotes y poder disfrutar la relación de Dios sin intermediarios. Es importante, amada familia, que nosotros podamos servirle sin buscar la autorización de ninguna jerarquía religiosa. Vamos entonces para la tercera parte de este maravilloso tema. Vamos para la cuarta parte de este interesante tema, los Nicolaitas. Bueno, hermanos, estas supuestas asambleas o mega iglesias podríamos destacar, a mí no me gusta dar nombres, pero toca en este momento identificarlas para tener en claro quiénes son. Y hablo a nivel de Colombia, está Avivamiento, Manantial de Vida Eterna, Bethesda, G12, Adventistas, Católicos, Luteranos, Nazarenos, Pentecostales, Asambleas de Dios, como se llamen, hermano. Y estas estructuras religiosas, para imponer su dominio, se han unido, se han asociado a un movimiento llamado como el Sistema de Iglesias, que es una institución nicolaíta, hermanos, cuya funcionalidad es autorizar. Mire, hermanos, manejar la doctrina, que son mandamientos de hombres. Avalan los ministerios y controla a todos los líderes, hermanos, que están sometidos y sumisos y debidamente autorizados para exhortar, consolar, edificar, predicar, etc. Esta organización, amada familia, es ecuménica y está manipulada en el fondo por el catolicismo a través del ejército del Papa, que son los jesuitas. Hermanos, los mensajes son controlados y manipulados a través de una red llamada cobertura pastoral o denominacional. Y esta cubierta es antibíblica. Isaías 31, me gusta que lo leas, hermano. Controla además todos los hilos para que sus miembros estén sometidos a ella y tengan aval ministerial. Hermanos amados, Dios nos libre de esta barbarie babilónica. Hermanos, que Dios nos cuide de estas estructuras que degradan el propósito de Dios, porque eliminan la dirección del Espíritu Santo y se subordinan a la cabeza de la iglesia, quien es Cristo. Hermanos, su propósito es mantener viva directrices nicolaitas y la difusión de mandamientos de hombres. Mire, amada familia, esta jerarquía se cree infalible. Ellos son intocables. Ellos hacen vitrina de su personalidad en los púlpitos. Toman títulos que solo corresponden a Dios. Oh, hermanos, tenaz. Bueno, amada familia, esta es la tercera parte de este tema tan importante del nicolaísmo. Bueno, hermanos, recordemos que la vida congregacional o de iglesia tiene un manejo como corporativo y no individual como funcionan hoy en día. Todos somos iguales y miembros de la iglesia. Hermanos, y cada miembro como tal debe cumplir ¿con qué? Con alguna actividad propia que lo hace útil para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, y que está compuesta de creyentes y cuya cabeza es ¿quién? Cristo. Actuamos como corporativamente, o sea, como un órgano, hermanos, de un cuerpo que tiene muchos miembros y en consecuencia deben todos funcionar en múltiples labores de acuerdo a sus dones. Primera de Corintios 12:20. Hermanos, en las supuestas asambleas cristianas encontramos esta modalidad odiosa y discriminatoria, prepotente y corrupta de los nicolaitas. Vemos curas, pastores, reverendos, líderes, apóstoles, maestros, etc. Hermanos, las misiones interdenominacionales ya están jerarquizadas y funcionan como que un monopolio y una organización donde se destacan estrategias para su crecimiento.
Por ejemplo, estas organizaciones tienen universidades, institutos bíblicos, programas de TV como Enlace, Betel y otros. Además tienen fincas de retiros, campamentos, estadios, templos, librerías y montajes de grabación para poder difundir música cristiana con propósitos mercantilistas. Eso sí, con melodías de salsa o de vallenatos o de rock, hip hop, etc. Hermano, y toda esta maquinaria es para alimentar y desarrollar un nicolaísmo plenamente jerarquizado y formar un equipo productivo capaz de elaborar un producto que genere altísimas ganancias, que garanticen su expansión y dominio y el sostenimiento, hermanos, de una casta burocrática de carácter religioso. En esta quinta parte, hermanos, vemos que el nicolaísmo, ojo, amada familia, minimiza las conquistas de Cristo resucitado. Oh, tenaz. Hermanos, las doctrinas de la gracia son consideradas por esta casa jerárquica un peligro para su subsistencia. ¿Cómo así? Hermanos, las doctrinas de la gracia, como por ejemplo la reconciliación libre de la ley, el pecado está muerto, la justificación gratuita. Mire, amada familia, que la salvación no se pierde, que somos perfectos, que ya fuimos bendecidos, que Satanás está vencido, que somos hijos de Dios, que somos ministros competentes, que no se volverá Dios a acordar de nuestros pecados, que no existen intermediarios fuera de nuestro Salvador. Hermanos, estos conocimientos para el nicolaísmo son inapropiados y en lo posible reemplazados por teorías inventadas por ellos mismos. Y el motivo, las doctrinas de la fe producen libertad, sabiduría, deleite, paz. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, a ese yugo de la religión, a ese yugo de la ley, a ese yugo de las obras. Hermano, los conocimientos de la gracia nos traen una conciencia limpia, esperanza de vida eterna, libertan jurídicamente, nos exoneran de juicio. La relación con Dios se estrecha y perfecciona porque hemos sido adoptados hijos de Dios. Nos coloca en la posición de ministros competentes de la gracia, hermanos. Eso es maravilloso. Nos forma carácter, templanza, dinamismo, etc. Hermanos, el nicolaísmo requiere mentes sin conocimiento. Necesita del pecado para poder subsistir. El nicolaísmo necesita de los templos para que sus pastores, profetas, apóstoles y cantantes puedan vender su personalidad para mantener subyugada a la congregación, hermanos, y explotada con los diezmos para infundir miedo con el infierno y consolidarse en amados y convertirse en ídolos. Tenaz, hermanos, es por ello que el evangelio de la gracia es perseguido. Procuran desprestigiar a sus líderes, a los que predican este evangelio de la gracia. Puede decirse que el evangelio verdadero está reunido en la clandestinidad. Sí, hermanos, yo me volví clandestino cuando trabajé en la obra de Dios en un cercano pueblo. Y quizás muchos ni se congregan, ya que nuestras congregaciones son escasas. Hermanos, la infiltración es un objetivo para evitar que se extiendan estas comunidades cristianas de la gracia con todo tipo de estrategias malévolas. Hermanos, el nicolaísmo mantiene con rigor o un rigor en las obras como elemento básico para salvación. Y en sus enseñanzas, amados hermanos, se hace énfasis en el infierno, juicio, pecado, la ley. Y la gracia en su teología está mezclada. Los templos en su discernimiento son la casa de Dios. Hermanos queridos, esto es tenaz. Y esto contradice, amada familia, las escrituras.
de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Hermanos, estas sinagogas se dotan de orquestas que manipulan un ambiente para manipular una falsa espiritualidad. Y sí, exalta entonces ¿qué? La carne, juego de luces que provoca efectos visuales apropiados para un espectáculo. Luego viene el gran mensaje motivacional, los milagros, la magia, la adivinación. El por supuesto descontrol colectivo, hermanos, es real. Y la euforia y su gran estrella, el pastor, predica lo que la gente quiere escuchar. Además, él es infalible, elegante, cuentero, consejero, sin igual. Y toda la congregación gira ¿a quién? A su alrededor. Se le aplaude y él es el ídolo. Definitivamente, esta jerarquía nicolaíta, amada familia, es el falso evangelio. Le han robado a la iglesia el gran sacerdocio, donde el individuo queda dependiendo de mediadores para poderse comunicar con Dios, para que oren por los hermanos, donde sus institutos bíblicos reemplazan la capacitación del Espíritu Santo. No, tenaz, grave. Además convierten a la feligresía en inútiles y calientasillas y domingueros religiosos, sin responsabilidades, y sus dones queden dormidos. Hermanos, los nicolaitas son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:52.